de esa demostración de valor del pueblo dominicano, justo en este lugar donde ellos tenían la seguridad de abonar con su sangre, si fuese necesario, esta tierra, como ocurrió con Pancho Peña, que venía de combatir en la gesta restauradora, como ocurrió con el capitán Máximo Cabral, que fue un punto muy visto por las tropas norteamericanas por la manera como se vistió al estilo de soldado francés y murió con el fusil en sus manos. Es la Barranquita una demostración de valor del pueblo dominicano, pero es la Barranquita la continuación del legado que nos dejaron. Aquella proclama de independencia del 27 de febrero de 1844. Aquel grito de Capotillo de 1863. Y ellos entendían en ese momento que esto debía continuar. Y hoy la República Dominicana participa, y desde aquí lo vamos a decir cuando hicimos nuestra bandera. Porque solo así, a sangre y fuego, la República Dominicana hoy, 110 años después de esta gesta heroica, puede decir que al levantarnos vamos a participar en el concierto de paz, donde solo tienen cabida los pueblos libres de América. Y qué bueno que está a mi frente el general de brigada José Manuel Durán Infante. Hace mucho que conozco al comandante y coordiné en el ejército muchísimos trabajos con él. Hombre que viste con honestidad y con apego y sobre todo con humildad de su uniforme. Porque él y sus hombres son los responsables de que si los padres de la patria regresasen a un día, encuentre la frontera justo donde la dejaron. Tierra bañada por la sangre de héroes. Nos ponemos de pie, escuchamos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. Les invitamos a tomar nuevamente los respectivos asientos y con él queremos saludar la presencia de la honorable gobernadora Marta Collado. De igual manera saludamos la presencia de nuestro senador Odalis Rodríguez. Saludamos la presencia del general de brigada José Manuel Infante, comandante de la 4ª Brigada. Saludamos la presencia de la vicealcaldesa Estefany Frías. Saludamos la presencia del alcalde de Esperanza, Freddy Rodríguez. De igual manera saludamos la presencia del presidente de la Comisión de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe. Y con él saludamos a todas las autoridades presentes, autoridades civiles, eclesiásticas, autoridades militares. Gracias por conmemorar esta gesta heroica 110 aniversario, recordando a nuestros 80 combatientes. Hoy nos engalanamos en recordar esa gesta heroica. Orden del día por parte del segundo teniente Alcántara Batista. La orden del día es algo que emana cada día en nuestros cuarteles desde el Ministerio de Defensa. Hoy tendremos el privilegio de escucharla de manera pública fuera de los cuarteles. República Dominicana, Ministerio de Defensa, Santo Domingo Distrito Nacional, todo por la patria. 3 de julio del 2026, despacho del señor Ministro de Defensa. ¡Orden del día!
El Ministerio de Defensa siente profunda satisfacción y asume el alto honor de asociarse a las comunidades de la línea noroeste, en especial a los habitantes de Santa Cruz de Mao, en la conmemoración del 107 aniversario de la gloriosa gesta de la Barranquita, en la cual unos 80 soldados y combatientes al mando del general de brigada de nuestro ejército, Carlos Daniel, y el capitán Máximo Cabral, enfrentaron a las tropas de los Estados Unidos que habían desembarcado por Montecristi durante la primera ocupación de nuestro país en el siglo XX por esa potencia. Al resaltar a los protagonistas de este paradigma, acción de resistencia, los soldados dominicanos contemporáneos, enaltecemos los valores patrióticos de estos dominicanos ejemplares y presentamos hojas de servicio como digno homenaje, pleno de orgulloso patrio. Invitamos a los hombres y mujeres de la línea noroeste a imitar la valentía, decisión y lealtad a los intereses permanentes de la nación, de los héroes y mártires de la batalla de la Barranquita, al dar sus vidas por la permanencia de la patria libre, independiente y soberana, como la proclamaron y defendieron Juan Pablo Duarte y los luchadores que fundaron la República Dominicana. Dios, patria y libertad. ¡Que vivan las Fuerzas Armadas! ¡Que viva la República Dominicana! Firma Carlos Antonio Fernández Onofre, Teniente General, Ejército de República Dominicana, Ministro de Defensa. Acaban de escuchar la orden del día emanada del Ministerio de Defensa. Carlos Antonio Onofre Fernández, Ministro de Defensa, Ejército de República Dominicana. Nos acercamos al Creador, una invocación especial. En este día escucharemos del corazón de Monseñor Ilustrísimo José Silencio Peralta. Presente para que se pongan de pie. Vamos a invocar a Dios. Nos sentimos hondamente satisfechos y motivados por nuestras autoridades de la provincia y también del municipio de Mao al celebrar este día tan grandioso desde este monumento que se ha elevado a esos 80 hombres que no pensaron en sí, sino en la nación, los héroes de la Barranquita. Ponemos en las manos de Dios nuestro municipio de Mao, la patria chica que forma parte de la República Dominicana, la patria grande, que legaron nuestros patricios y que la llenaron también de su principio de fe en Dios y en el valor de los dominicanos. Señor, desde este monumento elevamos nuestra plegaria para que tú sigas inspirando en el liderazgo que van haciendo el deseo de cuidar por sobre todas las cosas el pedazo hermoso de nación que tenemos, República Dominicana. Ayúdanos a fortalecer las instituciones que cuiden verdaderamente la salud de la patria. Que los clubes de servicio, de donde también se motiva el liderazgo regional y del país, se sigan motivando, Señor. Ayúdanos a cada día centrar nuestra vida de ciudadanos de la República Dominicana en ese capítulo 8, versículo 32, que está contenido en el escudo de la República Dominicana. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que luchemos siempre por una libertad bien entendida, por una democracia bien vivida, respetando los derechos y cumpliendo los deberes de los buenos y verdaderos dominicanos y dominicanas.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre este pueblo que con orgullo de nación celebra esta hermosa fiesta. Amén. Amén. Acaban de escuchar, señoras y señores, la bendición a esta ceremonia por parte de Monseñor José Sinesio Peralta. Este gesto de valentía tiene un abrazo especial con el amor a la patria, y por eso es el momento del depósito de las ofrendas florales por diferentes instituciones. Ofrendas colocadas justo aquí, al pie de este monumento a los héroes y mártires de la Barranquita. Toque de ofrenda. Ya con el soldado colocado, vamos nosotros a recibir aquí estas ofrendas en cabeza el glorioso ejército de la República Dominicana. Cuarta Brigada de Infantería, Comisión Permanente de Efemérides Patria, Regional de Educación, sentarse. La cuarta brigada de infantería de nuestro ejército se llama de macheteros, porque precisamente tanto en la restauración como en la Barranquita el machete, que es un arma de labranza, la convirtieron en arma de guerra para propiciar los surcos de la libertad. Se levanta la voz de una mujer, habla nuestra honorable gobernadora Marta Collado. Buen día para todos y todas. Buen día a nuestro general Durán Infante, la Cuarta Brigada, nuestro senador Odalis Rodríguez, diputado José Valenzuela, presidente Juan Pablo Uribe de Efemérides Patria, y con ellos un saludo a cada una de las autoridades presentes, civiles, militares, eclesiásticas, funcionarios. Hoy es un día de regocijo para nosotros como valverdenses. Me es grato dirigirme a ustedes para darles la más cordial bienvenida en esta fecha tan especial para cada dominicano y dominicana que amamos a la patria que nos legó nuestro padre Juan Pablo Duarte, y más especialmente
para los de nuestra provincia Valverde. Conmemoramos 110 aniversario de haberse librado en este lugar sacrosanto la acción cívica y militar que conocemos como la Batalla de la Barranquita, en la que el valiente pueblo dominicano quedó representado y dignificado en ese grupo de 80 hombres que arriesgaron sus vidas y a sus familias para hacer ver al ejército interventor que en la República Dominicana siempre ha habido, hay y habrá quienes den el frente para defender nuestra soberanía y nuestra libertad. Aquel 3 de julio de 1916, con la Batalla de la Barranquita, el general Carlos Daniel, el capitán Máximo Cabral y cada uno de esos héroes que se inmolaron por defender la patria, dejaron claramente establecido y demostrado que Emilio Proudhon no se equivocó cuando en el himno nacional insertó una estrofa que dice: más Quisqueya, la indómita al brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. A lo largo de nuestra historia republicana, nuestra nación ha sido víctima de invasiones, intervenciones y amenazas, pero siempre ha habido quien saque la cara y las armas para afrontar con gallardía esas amenazas. Los héroes y mártires de la Barranquita son dignos representantes de esa dominicanidad. Bien lo dice el himno que los inmortaliza y que produjera ese insigne maeño, el poeta don Parmenio Reyes, cuando dice: Barranquita, recinto sagrado del civismo de nuestra región, por patriotas con sangre regado en defensa de nuestra región. Loor a los héroes y mártires de la Batalla de la Barranquita, que el 3 de julio de cada año, en que conmemoramos un aniversario más de esa gesta histórica y patriota, sea un símbolo para cada hombre y cada mujer del noroeste dominicano, donde siempre vibra el corazón de la patria, un motivo de orgullo y de celebración, porque el 3 de julio es el día que se constituye en símbolo del patriotismo y del honor de nuestro pueblo, desde el Cibao noroeste hasta nuestro valiente patriota, cada uno de nuestro valverdense. ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que vivan los héroes de la Barranquita! Muchas gracias. Acabamos de escuchar las emotivas palabras de nuestra honorable gobernadora Marta Collado. Habla el señor presidente del Comité La Barranquita, Antonio Frías.
Muy buenos días. Muy buenos días, Marta Collado, gobernadora provincial de Valverde. Muy buenos días, Stephanie Fría, vicealcaldesa del municipio de Mao. Muy buenos días, señor síndico del municipio de Esperanza, Félix Rodríguez. Muy buenos días, senador Odalis Rodríguez, senador de la provincia. General José Manuel Durán Infante, comandante de la 4ª Brigada del Ejército de la República Dominicana. Monseñor Silencio Peralta, Juan Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria. Señores miembros del Comité de la Barranquita, señores miembros del Comité de Historia de Mao, señores funcionarios y ciudadanos todos, hoy nos convoca la patria. Hoy, 3 de julio, venimos a conmemorar el 110 aniversario de esta gesta en que 80 patriotas dirigidos por el general Carlos Daniel reafirmaron el pensamiento patriótico y antiimperialista de los trinitarios y los restauradores. Nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Juan Pablo Duarte. Para el 1916, un nuevo orden mundial se está fraguando. Mientras Europa está envuelta en el conflicto de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en plena expansión, lo que le permitió hacerse con el control de los negocios financieros y la importación de nuestro país. Ya para el 1907, los norteamericanos habían conseguido a través de la Convención Dominico-Americana el control de las aduanas, y a la renuncia del presidente Juan Isidro Jiménez, alegando protección a sus intereses económicos, invaden el país el 15 de mayo por Santo Domingo y el 1 de junio por Montecristi y Puerto Plata. La reacción del país y de la mayoría de su liderazgo fue de indignación ante la ofensa de la soberanía nacional. En Mao, el ayuntamiento declara el municipio en duelo mientras permanezca la ocupación. Se crea el Comité Duarte, se reactiva el batallón cívico-militar, el cual había tenido destacada participación en las luchas restauradoras y la independencia. La parte ideológica le toca al padre Eliseo Chavarría, quien motivaba a la población a la defensa de la patria desde el púlpito y de la plaza pública. Y así salen estos héroes desde Mao, Pretile, Laguna Salada, Guayacanes, Maizal, Esperanza, Hato Nuevo, dirigidos por el comandante general Carlos Daniel hacia el Cerro de la Barranquita, con la bandera nacional en alto, protegidos por Dios a defender la patria y a garantizar la libertad. Las tropas americanas habían salido de Montecristi el 25 de junio a tomar a Santiago. En el trayecto fueron tiroteados en varias ocasiones con bajas de ambos lados. El 2 de julio, Melitón Sánchez ejecuta acciones de resistencia en Laguna Salada. Mientras tanto, en este sagrado lugar de la Barranquita, que había sido escenario de resistencia en las luchas por la independencia y la restauración de la República, nuestros héroes trabajan construyendo trincheras, colocando barriles de abeja para distracción, ubicando hombres a ambos lados del camino y monitorando el avance del enemigo. Cuando llegan las tropas invasoras, el general Carlos Daniel ordena: tiro al caco, y empiezan los combates. La lucha es titánica.
En las primeras horas logramos detener al enemigo y causarles varias bajas, pero la correlación de fuerzas en tropas y armamento es muy desproporcional. De los primeros en caer se cuenta al capitán Máximo Cabral y al octogenario restaurador Pancho Peña. Al cabo de 4 horas de enfrentamiento y con la ayuda de traidores, somos superados, pero no vencidos, porque la intrepidez y arrojo de Demetrio Frías logra recuperar la bandera, la cual es entregada al síndico Feso Madera, y gracias a la responsabilidad de esta familia, hoy podemos tener y exhibir con orgullo esta bandera que participó en esta gesta. Esta acción de la Barranquita se convirtió posteriormente en una antorcha que iluminó la lucha cívico-patriota de los intelectuales y el pueblo dominicano para lograr el retiro de las intervencionistas tropas en el año 1924. Hoy, más que nunca, ante la situación actual de nuestro país y en este lugar sagrado, hago un llamado a la unidad del liderazgo nacional, a nuestras autoridades, a nuestra juventud, porque la soberanía no se pierde solo con balas, también se pierde con indiferencia, con desmemoria y abandono. En este aniversario, que este aniversario sea una chispa que enciende el amor por la patria en nuestros corazones, que el ejemplo de la Barranquita inspire a las nuevas generaciones a defender su identidad, su territorio, su historia. Que la gesta de la Barranquita siempre sea un santuario de honor nacional, donde un pueblo valiente conquistó la más grande victoria moral. Muchísimas gracias. Escucharon ustedes las palabras del ingeniero Antonio Frías, Tony, en su calidad de presidente del comité La Barranquita Incorporado. Cuando la visita del Papa Juan Pablo II al país, dije, tenía que ser el segundo, porque ya tenemos el primero, Juan Pablo Duarte. Hoy hay otro Juan Pablo al que sus padres, Dios le dio la visión de ponerle ese nombre, porque quizás sus padres imaginaron que años después su corazón se iba a unir al corazón de la patria y hacernos vibrar, porque vibramos cuando una persona habla con el corazón. Escuchemos al presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe. Gracias por esas palabras, Antonio. En un día tan especial como este 3 de julio del 2026, 110 años después, 3 de julio de 1916, 3 de julio de 2026, 110 años. Estamos hablando de una fecha redonda en la historia dominicana. Y al hablar de una fecha redonda en la historia dominicana, es un concepto historiográfico que en términos calendáricos resalta la importancia, la singularidad, la particularidad de lo que se celebra, lo que se recuerda, lo que se conmemora, lo que se exalta o se ensalza en términos cronológicos ese día. 110 años.
Gracias por acogernos en este espacio sagrado de la patria, que es este monumento a los héroes de la gloriosa batalla de la Barranquita. Gracias, señora gobernadora, doña Marta Collado. Gracias a la municipalidad representada en este acto matutino por su vicealcaldesa Stephanie Frías. Gracias a el general, al jefe de la Cuarta Brigada, de la histórica Cuarta Brigada del Ejército de la República Dominicana, general Durán Infante. A nuestro senador, que comenzamos las actividades de conmemoración cuando Odalis era alcalde. Y les recordaba que siendo alcalde ya en su última etapa, él nos dijo: yo voy a ser senador, voy a ser senador. Y efectivamente es senador de la República y es un digno representante de esta provincia de Valverde ante el Congreso de la República. Gracias, Odalis. Gracias de nuevo por recibirnos ya en tu condición de legislador aquí en la provincia. Al diputado Valdés, bueno, a todas las autoridades civiles y militares, a todos. Comenzamos con una reunión. Kika está por aquí. Un abrazo y un beso. Porque desde un primer instante, de un primer momento, estuvimos en contacto, ella en la coordinación, la articulación. Me dijo: mira, la gobernadora ya está en esto, vamos a preparar el 110 aniversario, en fin. Y comenzamos ese trabajo. Tuvimos esta primera reunión con la presencia de la dirección de la Policía Nacional. Muchísimas gracias. Con la presencia de la Dirección de Tránsito Terrestre, Coronel Félix Sánchez, aquí presente, encargado de la policía, aquí presente. Ascona. Coronel Álvarez, en representación, señor. Coronel, en representación del general Ascona. Sí, señor. Y esa coordinación trae como consecuencia este primer acto. El segundo acto es en el Parque Franco Villa. Desde la gobernadora, lo que ha dicho el presidente del Comité de la Barranquita Incorporada, Tony Frías, la propia invocación de Monseñor en este escenario, la invocación religiosa, Monseñor, para que la gracia de Dios nos ilumine y para que la gracia de Dios continúe extendiendo su mano providencial en la guía, en la conducción, en la dirección del pueblo dominicano. Se han establecido los elementos que de alguna manera enhebraron la acción militar, la gesta bélica que se dio en este lugar.
hace 110 años. Coincidencialmente, la batalla de la Barranquita en términos de desplazamientos geográficos por parte de las tropas militares que tenían como objetivo el control de la estratégica región de Santiago, enfilaron casi por caminos iguales. Me refiero a lo que pasó con el grito de Capotillo el 16 de agosto de 1863, inicio de la guerra de restauración de la República. Restauración de la República porque habíamos perdido la soberanía nacional, la capacidad de autodeterminación, la independencia que habíamos logrado el 27 de febrero de 1844 por una acción política antinacional del presidente de aquel entonces, que convirtió a la República Dominicana en una provincia colonial del Imperio Español en marzo de 1861. Como dice el himno, el inconsulto caudillo. Y esa ruta del 16 de agosto de 1863 se inicia ese día, se da un primer combate en Guayubín el 18 de agosto que vamos a celebrar. Comandantes de la 4ª Brigada el 18 de abril en Guayubín, a los héroes, a los patriotas que enfrentaron a las tropas coloniales y la derrotaron. Esos patriotas venían de Cerro Capotillo, por parajes, por campos, por lugares inhóspitos, en unos pocos en caballos, en mulas, una grande mayoría a pies, con armas en minoría, pero sobre todo con armas blancas, el machete libertador, avanzando ¿hacia dónde? Hacia Santiago, el centro del Cibao, para establecer en Santiago la capital de la restauración de la República, como efectivamente se estableció un 14 de septiembre de 1863. Pues de alguna manera pasó esto con el desembarco norteamericano, de esa primera invasión que tenía como propósito, y lo logró por su poderío militar. Ya Estados Unidos despuntaba como una gran potencia imperial del siglo XX por Montecristi, para avanzar controlando toda la línea estratégica y establecer a Santiago como un punto estratégico de control de esta parte del país, mientras lo hacían por Santo Domingo, mientras lo hacían por los puertos del este, específicamente de San Pedro de Macorís. Pero la dialéctica de la historia dominicana. Ellos eran mayoría en tropas y en armas. Armas modernas, las armas modernas de la época, armas poderosas. En cambio, aquí teníamos armas, pero no con el nivel de modernidad que tenían los invasores en aquel entonces. Pero además, algunos hombres que estaban llamados a enfrentar esa primera invasión militar extranjera
del siglo XX no asumieron, y el ingeniero Tony Frías hizo un esbozo sintético maravilloso que se puede captar, no asumieron su responsabilidad. Ellos actuaron de manera irresponsable en esos meses y en esos tiempos, con lo de las montoneras y las sublevaciones, y abajo el que esté arriba, y creando un caos que de alguna manera le dio la justificación injustificable a los Estados Unidos, que ya tenían ocupada la parte oeste de la isla desde 1915. Es decir, Haití estaba bajo ocupación norteamericana. Esos dominicanos, muy guapos para pelearse con otros dominicanos por el poder o por el botín del poder, se desaparecieron, se fueron para Santiago, Puerto Plata, para otros lugares, o como se dice popularmente, se hicieron los chivos locos ante el invasor. Pero hubo un grupo de dominicanos, amigos y amigas, civiles y militares, hombres de uniformes que nos acompañan y que le dan esta solemnidad todos los años a este acto de la gesta de la Barranquita. Hubo un grupo de dominicanos, como lo hay ahora en el siglo XXI, porque no es verdad, como dicen algunos en los medios de comunicación, que todo está perdido, que la juventud no sirve, que este país no vale la pena vivir. Eso es mentira. Este es uno de los países con mayor estabilidad política, institucional, democrática de América Latina. Este es uno de los países, aún con las dificultades que confrontamos en un mundo violento, en un mundo que está en crisis en estos momentos, donde nos levantamos en la mañana y cuando prendemos el televisor o escuchamos la radio o encendemos o vemos el celular, lo primero que vemos es una amenaza de carácter militar que viene de Europa, de Medio Oriente, de aquí, de allá, de acullá, y el mundo vive en estos momentos una especie de ansiedad, de estrés, de nerviosismo universal. En medio de todo esto, la República Dominicana ha podido confrontar los retos, las acechanzas, los peligros que en múltiples términos nos rodean, desde el aspecto económico que se ha manejado de manera correcta hasta el peligro que representa el desorden brutal de la nación más pobre del hemisferio occidental, o como decía Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, cuando pasó por el país, que iba hacia Haití hace 2 semanas, el tercer país con mayor nivel de pobreza que puede alcanzar lamentablemente una hambruna en el mundo, tercero en el mundo, que es Haití. Es con ese país que República Dominicana comparte una pequeña isla. No es el continente americano, no estamos en el continente, estamos en una pequeña isla de 78,000 y tantos kilómetros cuadrados compartida. Oigan el peligro que tenemos nosotros al lado, y siempre hemos sido solidarios con el pueblo haitiano, ellos allá y nosotros aquí, defendiendo lo que nos corresponde, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación, nuestra identidad, que será por siempre la dominicanidad. Pero bien, no me he apartado de los 110 años de la Barranquita, porque todo esto está de alguna manera
enhebrado confluye en lo que dice una estrofa del himno nacional. La señora gobernadora Collado citaba una estrofa del himno. Yo cito otra. Ningún pueblo, Cuarta Brigada del Ejército de la República Dominicana, gloriosas Fuerzas Armadas, autoridades civiles del Congreso, senador, diputado, alcalde, alcaldesa, maestros. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Y aquí en la Barranquita se demostró hace 110 años que esa estrofa del himno nacional tenía validez, porque apenas 80 hombres, pero antes de esos 80 hombres, como decía Tony, hubo escaramuzas militares en diferentes parajes de la línea. Hubo enfrentamientos antes de llegar ya a un enfrentamiento más o menos organizado aquí en Mao, en Cerro Barranquita, en términos políticos y en términos militares. Y yo termino diciendo, vale la pena que nosotros vengamos año tras año a este lugar apartado de la ciudad, rodeado de árboles, que vengamos años tras años, un grupo de maeños, de valverdense, de civiles, de militares, a entonar las notas gloriosas del himno nacional, a enhestar la bandera tricolor de los sueños inmortales de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios, a propósito de que este año, el 15 de julio, se conmemora el sesquicentenario de la muerte del padre de la patria, del más alto, del más puro, del más profundo de los dominicanos, Juan Pablo Duarte, sesquicentenario para el cual el señor presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, produjo un decreto creando una comisión especial para su conmemoración durante todo el año a partir del 15 de julio. Vale la pena que vengamos aquí a entonar el himno de la Barranquita, que canta en sus notas y en sus letras la gloria de esta gesta. Vale la pena cuando a través de medios de comunicación la farandulería de lo incorrecto, de lo negativo, de lo procaz, de lo vulgar, se abre paso. Y donde escuchamos desde malapalabras que yo nunca había escuchado cuando era muchacho, hasta gente que entiende que no vale la pena ser dominicano y lo proclama abiertamente. Entonces, yo me pregunto, ¿vale la pena venir a este monte glorioso, a este monte epopéyico, a este monte combatiente, a este monte henchido de historia, a este monte henchido de dominicanidad, de patriotismo, de nacionalismo? ¿Vale la pena? ¿O no es que todos los jóvenes están perdidos? Yo veo un grupo de jóvenes que son los de la banda municipal, ¿verdad?
La banda municipal tocan muy bien ustedes, afinadito, afinadito. Son unos muy buenos músicos. Entonces, a los que dicen que la juventud está perdida y que el país está perdido, vale la pena. Pero aquí lo estamos viendo. Carajo, claro que sí, que vale la pena. Nosotros, los que estamos aquí, somos el corazón de la República, el alma, el espíritu de la República Dominicana. Somos el vivo ejemplo de que ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Nosotros aquí en este monte de la Barranquita, 110 años después, representamos los 10, los 11 millones de dominicanos, a los buenos dominicanos, a los dominicanos que trabajan por su país, a los dominicanos que se preocupan por su país, a los dominicanos que luchan por su país, a los dominicanos que creen firmemente en una República Dominicana grande en términos materiales y espirituales. Claro que vale la pena venir una y otra vez. Claro que vale la pena el 3 de julio de 1916, como valió la pena el 27 de febrero de 1844, si no fuéramos dominicanos, fuéramos el desorden que está al lado de nosotros en la parte oeste de la isla. Claro que valió la pena el grito de Capotillo del 16 de agosto de 1863 y 2 años de guerra frente al poderoso imperio español. Y nosotros, con menos armas, con machetes, pero sobre todo con el corazón lleno de fuerza brava, derrotamos al poderoso imperio español. Valió la pena. Y valió la pena la guerra de los 6 años de 1868 a 1874, cuando el presidente Buenaventura Báez pretendía, en un acto de traición, anexar la República Dominicana a los Estados Unidos. Y nosotros derrotamos en la guerra de los 6 años las pretensiones anexionistas de los traidores encabezados por Buenaventura Báez. Y llegamos entonces al 3 de julio del 16 y llegamos a la Barranquita. Claro que valió la pena, claro que valió la pena. Y el primer ejemplo y el único nombre que voy a dar por el significado histórico que tiene es el de Pancho Peña. Héroe restaurador, con 80 años, 80 años, lo que significa que no hay edad para defender la patria. Tuvo como soldado de primera línea aquí en la gesta de la Barranquita. Fuerzas Armadas. Les puedo decir que la batalla de la Barranquita es digna de figurar en los libros de historia que narran grandes epopeyas. Se comportaron como verdaderos espartanos. Cuando las madres de Esparta le decían a sus hijos que marchaban al combate, o con el escudo o sobre el escudo. Es decir, no había marcha atrás. Era patria o muerte. La Barranquita, qué grande es este patrimonio, señora gobernadora.
este patrimonio histórico que ustedes tienen. Qué grande es Cuarta Brigada, nuestros macheteros, este patrimonio histórico que ustedes tienen. Difúndanlo, enséñenlo al Comité de Historia que está aquí. Enséñenlo a los niños, a los jóvenes. Qué grande fue la gesta de la Barranquita. 110 años después, qué orgulloso me siento de ser dominicano. Orgulloso de verdad. Pocos pueblos en el mundo, no digo en América Latina, porque he buscado en libros de historia de América Latina y no hay un pueblo que haya luchado más por su identidad, por su sobrevivencia como pueblo, como es el pueblo dominicano. Me siento orgulloso y yo sé que ustedes, gloriosas Fuerzas Armadas, Policía Nacional, patriotas, civiles, maestros, maestras, autoridades municipales, provinciales, dominicanos y dominicanas todos, soldados, ustedes, soldados de la patria, nuestra banda de música municipal, todos a una, ensalcemos, recordemos, levantemos y defendamos la memoria inmortal de la gloriosa batalla de la Barranquita 110 años después, proclamando el lema inmortal de la República Dominicana y siempre guiados, Monseñor, por la mano providencial del Altísimo, un pueblo fundado sobre la base de la Santísima, Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, como dice el juramento trinitario. Que viva la República Dominicana en Dios, patria y libertad. Discurso de orden por el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patria, Juan Pablo Uribe. Queremos informar ya al cierre del acto. De aquí nos vamos, regresamos al municipio de Mao. Nos detendremos frente al Banco de Reservas, ahí en la Duarte, y de ahí vamos a caminar hasta el primer monumento que se levantó para honrar los héroes de la Barranquita, donde tendremos el último acto. Ahora doy paso a Carlos Mañón, director de la banda del municipio, para interpretar el himno a la Barranquita, y después al segundo teniente Wilton Minaya, que está al frente de la banda de músicos de la Cuarta Brigada, para la interpretación de la canción de Reyes y Prudón, el himno nacional dominicano. Himno de la Barranquita.
Nacional Dominicano. Invitamos a nuestras autoridades aquí al monumento para la foto oficial y terminada la foto, pues la toma. Tornaremos a Mao.